Buenas tardes. Buenas tardes. No, sorry, soy profesor, se me sale de repente. Buenas tardes. Bueno, es un placer, obviamente, poder compartir la palabra acá con ustedes. Esto lo compartí ayer con los hermanos de San Marcos. No sé si va a aguantar, pero no importa, lo puedo. Ah, ya. Con los hermanos de San Marcos. Y una hermana se acercó al final y me dijo, hermanito, no nos avisó que teníamos que traer casco. Y era algo que yo escuchaba cuando estaba en la Asamblea de Dios. De repente llegaba el pastor y decía, hermanos, lo siento, pero traen casco. Pero para que sepan, yo durante la semana, preparando el sermón, ya salí bastante tranquilado. Así que no voy a ser el único. Estamos estudiando Eclesiastés, ¿cierto? Ya llevamos 4 capítulos, hoy día vamos a estudiar Eclesiastés 5. Y antes de meternos a la lectura propiamente tal, recordemos que Eclesiastés es este predicador, este Cogelet, que es la palabra original, que es quien llama a la gente y la reúne en una asamblea. Es como que, oigan, por favor, vengan, nos vamos a juntar. Y es un predicador que reúne a la gente para transmitir una sabiduría que él es familiar, o sea, él la aprendió directamente de la experiencia, ¿no? Como esos filósofos, esos, para los que no saben, yo hago clases de filosofía. Los filósofos llegan de repente a ciertas verdades, ciertos conocimientos a partir de la deducción, lógica, etcétera, etcétera. Eclesiastés no. Eclesiastés llegó al conocimiento de esta sabiduría porque él vivió mucho, él vio con sus propios ojos ciertas verdades. Pero a la vez es una sabiduría práctica porque atañe a la vida bajo el sol, que son básicamente las cosas que nos pasan a nosotros por el mero hecho de ser humanos. Así de simple, así de simple. Y por otra parte, antes de comenzar, es súper necesario que recordemos la frase clásica. ¿Cuál es la frase clásica cuando ustedes le dicen, estamos estudiando Eclesiastés? Eso, como dice aquí mi estimado colega, todo es vanidad. Desde pequeño yo tuve la bendición de crecer en la iglesia, en la Asamblea de Dios, y a mí me decían Eclesiastés, y era, todo es vanidad, todo es vanidad. Y claramente, como en la lectura de hoy, una lectura muy, que nos tira para arriba, como, vamos para arriba. Me causaba muchas dudas Eclesiastés, sobre todo el concepto de vanidad. Por lo general uno entiende como la vanidad como este hábito de, por ejemplo, preocuparse mucho, de verse bien. Esto es vanidoso, este gallo es vanidoso, esta gallo es vanidoso. O también la vanidad uno como que lo asocia a la gente como que, como dicen en Chile, se cree el hoyo el queque. ¿Conocen a alguien así? No creo, no creo. Acá no, por supuesto. Por lo general, asociamos vanidad ese es como el uso tradicional de la palabra vanidad. Oh, qué vanidoso, es como pretencioso, o el sobrado, ¿sí? Pues, entonces, es súper importante entender que cuando hablamos de vanidad, acá no estamos hablando de esto, ¿ya? La palabra original que ocupa el predicador es Hebel. Hebel. Suena como bonito. Y suena bonito porque es una expresión poética. Es una expresión poética que refiere a algo que parece tener una apariencia, pero que al final del día no es nada. Es algo que se difumina. Es algo que se desvanece en cuanto tratas de agarrarlo. Por ejemplo, una forma metafórica de entenderlo es el humo. O, no sé si conocen los que son de Valpo, la vaguada costera. Tanto la vaguada como el humo, ustedes la pueden ver claramente. Usted ve el humo, usted ve la vaguada. Pero ¿qué pasa si ustedes se acercan al humo, a la vaguada y tratan de agarrarlo? Se desvanece, no se puede, no hay nada ahí. Eso es Hebel. ¿Mm? Efímero, como
Peter Venero, se te cayó el carnet, Gabriel, así, pero hay gente que no cachó el chiste. Entonces, todo es vanidad, significa todo es Hebel, todo se desvanece cuando intentan encontrar el sentido, cuando intentan agarrarlo. Esa es la excepción, ¿ya? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tenemos el honor, Señor, la bendición de poder tener tu palabra y de poder ser enseñados por ella. Te pido que así como has abierto mi corazón durante la semana, también puedas abrir el corazón de mis hermanos acá presentes y que podamos también reflexionar y actuar a partir de lo que podamos aprender hoy. En el nombre de Jesús, amén. Dos partes, ¿ya? La primera parte, que va del versículo 1 al 7, va a ser la parte donde tenemos advertencias, lecciones para tener una buena vida, pero no obstante lecciones que pueden ser duras de reconocer, ¿ya? No lo digo así como va a ser duro para ustedes. Parte de mi ejemplo. Fue duro para mí también. Pero por otra parte, del capítulo, del versículo 8 al 10, tenemos algunas lecciones prácticas y también tenemos una forma en la cual el predicador nos da esperanza. Por lo general, Eclesiastés se relaciona con esta desesperanza, con este nihilismo. Nada sirve, nada tiene sentido, hermano. Y hay una interpretación así. Pero esa interpretación no es correcta. Porque el predicador nos da esperanza y la esperanza es exactamente el temor a Dios. De ahí emana la esperanza. Entonces, vamos a eso. Lo primero, en el capítulo 5, versículo 1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Parte piola, como se dice, parte sí, bien relajado. Y esto es interesante porque lo primero que hace el predicador es llamarnos a la humildad ante el Señor. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. En otras versiones dice, guarda tus pasos o refrena tus pasos. Y esto es un llamado a la reverencia ante Dios. Segundo, la expresión escucha en el hebreo tiene dos connotaciones. ¿Ya? No es solamente, no es como en el español que decir escucha significa eso, escuchar. Explícitamente en el hebreo, la expresión escuchar significa prestar atención y obedecer. Entonces no es solamente escucha, sino es como cuando un padre le dice a su hijo, oye, escucha, préstame atención y obedece lo que te voy a decir. Y esta expresión aparece harto en la Biblia. Cuando los ángeles de repente dicen, escucha. Cuando los líderes dicen, escucha Israel, están diciendo eso. Presten atención y obedezcan a lo que voy a decir. Y por lo tanto, la reverencia, la atención y la obediencia son actitudes básicas cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y acá el predicador parece dirigir sus palabras a las personas que se acercan a Dios, que van, podríamos decir, a la iglesia, pero que no mantienen una actitud de reverencia y respeto ante lo que Dios les quiere decir. Y ojo, esto es algo muy interesante. El predicador no le está hablando a los de afuera, a los asirios, los sirios, no sé, todos estos pueblos que rodeaban a los judíos, no le está hablando a los que están afuera. Es como, sí, los que están afuera son irrespetuosos con Dios, no son reverentes. No, le está hablando a los suyos. Le está hablando a las personas que se acercan a Dios, pero no consideran el peso ni la relevancia de Dios mismo. Y por eso no son reverentes ni obedientes. El predicador se centra en las personas que incluso estando en la iglesia
no prestan atención a lo que Dios quiere decirles y por lo tanto no obedecen, y eso los hace necios. La actitud de alguien que teme a Dios, por el contrario, implica esa reverencia, esa humildad, esa atención y esa obediencia. Y por eso, en el capítulo 2, el predicador nos dice, no te apresures ni con la boca, y en algunas versiones dice, ni con el corazón, y en otras dice, ni con la mente, que tiene básicamente la referencia a todo tu ser. A proferir ante Dios palabra alguna. En algunas versiones dice a proferir o a prometer cosas. Y aquí viene algo que es muy concreto. Él está en el cielo, tú estás en la tierra, mide tus palabras. No sé si alguna vez su papá, su mamá o alguien les dijo, mide tus palabras. A mí me lo dijeron. Y el mide tus palabras es una frase que te recuerda exactamente tu posición, dónde estás. Me acuerdo bien de mis amigos ingleses que ellos tenían una expresión que se ocupaba harto, que era know your place. Como, sé tú, tienes que ser consciente de tu lugar en el orden. Entonces, cuando alguien quería hacer algo que no le correspondía, era know your place. Como, oye, cálmate, esto no te corresponde. Es muy parecido a, mide tus palabras, es como, ubícate. Primero que todo, escucha y obedece a Dios antes de hablar, antes de prometer cualquier cosa. Y esto nos conecta con lo que leímos en las lecturas. En Mateo 6, 7, cuando Jesús dice, al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que van a ser escuchados por sus propias palabras. Es interesante ver cómo Jesús y Eclesiastés, ambos, llaman la atención a no hablar apresuradamente y no hablar por hablar. Hablar apresuradamente puede delatar exactamente los problemas que tenemos para escuchar, poner atención y obedecer. Estamos hablando. Eclesiastés baja este asunto a la vida práctica y nos llama a ser conscientes de lo que prometemos a Dios. Nos llama a ser conscientes de con quién estamos hablando cuando hablamos con Dios. Yo no les voy a preguntar ahora, levante la mano, ¿quién le ha prometido algo a Dios y no lo ha cumplido? No lo voy a hacer. Yo lo he hecho. No, Señor, si tú haces esto, yo voy. Mentira. Mentira. Y el predicador nos recuerda de que no estamos hablando con cualquier persona a quien podemos llegar y prometerle cosas. Nuestras palabras ante Dios importan. Estamos hablando con el Dios que está en el cielo y nosotros ¿dónde estamos? En la tierra. Y por eso debemos medir nuestras palabras, para que no terminemos exactamente, como dice acá, hablando tonterías. ¿Cuáles son esas tonterías? Cosas que implican no haber escuchado a Dios, no haber obedecido a Dios. Y así llegamos al verso 3 que nos dice, quien mucho se preocupa tiene pesadillas, el que mucho habla termina diciendo tonterías. ¿Quién ha dormido mal por estrés? Yo agarré la mano porque yo por lo general duermo mal. Yo me acuerdo bien yo recuerdo las noches que dormí bien. No, en serio. En serio. Y también soy bueno para preocuparme, soy bueno para preocuparme sobre qué va a pasar, no sé, con mi familia, qué sé yo. Y acá el predicador nos indica que la actitud de temor a Dios implica medir nuestras palabras, entendiendo esta reverencia y seriedad ante la relación que Dios se merece, y que de la misma manera en que el que se preocupa mucho termina durmiendo mal, es como un ejemplo tan cercano, el que habla mucho termina de alguna u otra forma metiendo las patas.
No dice metiendo las patas explícitamente, pero eso quiere decir. Y por esto en los versos 4, 5 y 6, el predicador nos trae a una lección práctica. Dice lo siguiente: cuando hagas un voto ante Dios, en otras versiones dice, cuando prometas cosas a Dios, no tardes en cumplirlas, porque a Dios no le agradan los necios. A Dios no le agradan los que no escuchan, no le prestan atención y no le obedecen. Cumple tus promesas. Es mejor no hacer promesas que hacerlas, sino cumplirlas. Ahí ya me estaba sacando como el quinto puñal. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Acá el término boca que se ocupa significa literalmente carne y hace referencia a todo tu ser. Entonces no dejes que todo tu ser te haga pecar. La humildad ante Dios, la reverencia ante Dios, escuchar a Dios, someternos a Dios es lo único lo que nos puede alejar del pecado. Es lo único que nos puede alejar de nuestra propia necedad. Es lo único que nos puede alejar de nuestra propia dureza de cabeza. Dios es el único que nos puede salvar de nosotros mismos, de nuestra necedad. Y acá el predicador nos llama a ser responsables de lo que prometemos. Nos llama a ser responsables de los votos que hacemos, de nuestras promesas. ¿Por qué? Porque finalmente no cumplir una promesa es faltar a la verdad, es mentir. Y muchas veces terminamos pecando simplemente porque hablamos de más y prometemos cosas que finalmente no podemos cumplir. Hermanito, voy a orar por ti. No, si el domingo traigo los tallarines para la canasta. No, si yo me comprometo con tanto. Y después nos dice, mejor no hagas promesas si no las vas a cumplir. Porque después terminamos diciendo, ay, es que lo hice sin querer queriendo. Frase clásica de la cultura, que hasta aparece en la comedia. ¿Qué le hice sin querer queriendo? Hermanos míos, el tener respeto por lo que nosotros prometemos ante Dios tiene que ver con la reverencia y con cómo sopesamos la importancia de Dios mismo. ¿Y cuál es la solución a todo esto? ¿Qué hacemos para no terminar pecando ante Dios? Bueno, cuida tus pasos, escucha a Dios en reverencia y obedece. Cumple tus promesas como una forma de venerar a Dios. Dios es la verdad, Dios es recto. Y cumplir nuestras promesas también es una forma de venerar el carácter recto y verdadero de Dios. El necio, por otra parte, es el que no pone atención, no obedece a lo que Dios le quiere decir. Puede venir a la iglesia, pero no quiere escuchar ni obedecer lo que Dios le quiere decir. Es el porfiado, el famoso llevado a su idea, el taimado. ¿Conocen algún taimado? Ya, todos apuntémonos a nosotros mismos. Amén. Todos nos taimamos, todos somos medios taimados, medios duros de cabeza en ciertas cosas. Hay gente que uno los conoce y es como, no, sí, súper bien. Pero después los conoce un poco más. A todos nos pega esto. Pero Dios no ama al necio, finalmente porque el necio no ama a Dios. Y es justo acá donde después de todos los palos y los puñales, y yo decía, Señor, perdóname. Llegamos al capítulo 7, que es el capítulo que abre la esperanza y que nos dice, entre toda, entre toda esta estupidez, entre todo esto, este absurdo, entre las pesadillas, las palabrerías, muestra temor a Dios.
¿Qué aprendemos de esto? Que el temor a Dios implica reverencia, atención a su palabra y obediencia. Que obedecer a Dios nos aleja de nuestra necedad. Que temer a Dios implica ser cuidadosos con nuestras palabras y también con nuestras acciones. Y que implica entender que solo Dios nos puede alejar de nuestro propio pecado. Incluso en la historia de la iglesia, Calvino tiene varios textos que advierte a la gente de hacer promesas impulsivamente. Es como, tengan cuidado, no es llegar y andar prometiendo cosas. Nosotros prometemos y nos comprometemos muchas veces ante Dios y después no cumplimos. Eso no es venerar, no es respetar la naturaleza recta de nuestro Dios. Hermanos míos, que Dios nos ayude a ser temerosos de Él y escuchar su palabra en reverencia para obedecer, ya que por nuestras propias cuentas en realidad no nos podemos alejar de nuestra necedad. Y así llegamos a las partes donde el predicador nos baja a las lecciones prácticas de la vida. Y acá el predicador nos confronta con un tema que cada vez se hace más latente en nuestra sociedad, que es la corrupción típica de cualquier estructura burocrática. No sé si han escuchado eso. No sé si ustedes han vivido en algún país que tiene... Y siempre lo voy a decir, lado y lado, iguales. El predicador recuerda lo que ya nos había dicho en el capítulo 4, versículo 1. Esto ya lo leímos. Cuando me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos y luego no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Ahí hay un hijo que sí tiene alguien que lo consuele. Pero ahora Eclesiastés dice que no nos debería sorprender la corrupción. A mí me llama mucho la atención, sobre todo en mi trabajo, donde hay mucha gente que tiene militancia política. Dice, hoy sí, viste lo que pasó en las noticias, nunca me lo imaginé. ¿En serio? ¿De verdad nunca se imaginaron estas redes de corrupción? Pero ¿saben por qué el predicador nos dice que esto no nos debería sorprender? Porque es imposible encontrar justicia en sistemas que están creados por corazones que son corruptos. Pregunta práctica: ¿puede salir agua limpia de una cañería que está sucia? No, no. Y así llegamos al verso 9. Y acá quiero referir a la gloriosa versión Reina Valera del año 60, que es la Biblia con la que yo crecí en mi iglesia, que nos ayuda un poco a entender mejor la idea del verso 9. Y dice así: y el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Y la idea es que a pesar de la corrupción, a pesar de las diferencias de poder, al final del día somos todos iguales porque todos dependemos de la tierra. Y todo es, y esto es exactamente lo que Eclesiastés explora en los siguientes versos. Todos dependemos de Dios, todos debemos reverencia a Dios, y Dios es el único que permite que las cosas no sean hebelos, no sean un sinsentido. Y así, diciendo esto, entramos a hablar del dinero. No es que el predicador de repente se acordó, bueno, y el dinero no tienen que amarlo, porque el dinero es una forma súper explícita de enseñarnos el sinsentido de las cosas. Dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es Hebel, absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste, claramente. ¿Y qué saca de esto el dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, como a mucho, como a poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. No sé si han de repente leído o no sé si han visto cuánto tipo exitoso, millonario, que uno dice, oh, lo tiene todo, termina quitándose la vida.
No sé si han leído cuentos, si han visto en la literatura este arquetipo de el rico que lo único que quiere es más. No se sacia, y eso lo vemos hasta ahora. Acá el predicador toca uno de los temas más delicados para la sociedad moderna. El dinero, la chita, el billullo. Es más, incluso en la gente en la iglesia, como que no le gusta mucho hablar de dinero. Como que nos ponemos incómodos hablando de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es probablemente uno de los engaños más poderosos que existe. Por el dinero la gente cambia, por el dinero la gente mata, se escapa, deja sus familias. El dinero nos da la ilusión de que tenemos poder sobre el mundo. Oye, se echó a perder tal cosa. Ah, no importa, tengo plata, la arreglo. O la boto, me compro una nueva. Tal persona, no sé, necesitamos hacer una operación. Ah, bien, pagamos la operación. ¿Qué podemos hacer con dinero? Tantas cosas. El dinero nos da la ilusión de que tenemos todo bajo control. Por eso hay gente que no le gusta hablar en la iglesia de dinero, porque en el dinero hay orgullo, pero también hay sensación de seguridad, sensación de certidumbre y de poder. Pero el predicador acá nos dice que el amor al dinero es Hebel, no tiene ningún sentido. El dinero no tiene sentido en sí mismo. El dinero trae problemas, preocupaciones. Por lo tanto, ¿qué sacamos con acumular tanto? ¿Por qué querer tanto dinero? Y no es coincidencia que el predicador hable de dinero justo después de habernos advertido sobre los votos y las promesas que hacemos. Porque muchas veces, sobre todo las promesas que tienen que ver con plata, no, ¿por qué? Porque tenemos que acumular, tenemos que tener plata. Y eso es lo brutal del ejemplo. No sacamos nada. Dice en el versículo 13, he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas y redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio y se llega a su dueño a tener un hijo y ya no tendrá nada que dejarle. Incluso siendo honestos, incluso sacándonos la mugre, trabajando y acumulando para acumular dinero, el dinero se puede perder de la noche a la mañana. Por un mal negocio o porque la inflación hizo que todo el dinero que teníamos bajo el colchón no sirva de nada. Por un robo. Entonces, ¿realmente el dinero nos asegura un futuro tranquilo? No. Y pensar eso es un sinsentido. El amor al dinero y la codicia son poderosas porque son maneras en las que, lo queramos o no, reemplazamos a Dios. Podemos reemplazar la necesidad que tenemos de Dios con dinero. Si estoy enfermo, no le pido a Dios. ¿Por qué? Porque voy a la clínica y me compro todo lo que tengo que comprarme. Total, tengo plata. No, es que necesito tal cosa, vamos y compramos otro nomás. Total, hay plata. Y así empezamos a dejar de lado nuestra dependencia a Dios. Y el dinero es un tema tan sensible exactamente por eso. Entonces, si tenemos tanto dinero, ¿para qué necesitamos a Dios? Pero, si seguimos tal como salimos del vientre de nuestras madres, nos iremos, desnudos como vinimos al mundo y sin llevarnos el fruto de tanto trabajo. Y acá Eclesiastés nos lleva a una pregunta arrolladora. ¿De qué, en el verso 16, de qué le sirve al hombre afanarse tanto para nada? ¿De qué nos sirve afanarnos tanto en la vida? Y más encima en el 17 dice, toda la vida el hombre come en tinieblas en medio de muchas molestias, enfermedades.
enojo, que la cuenta de la luz, que la inflación, que la cuestión, que la inversión. ¿De qué nos sirve afanarnos tanto para nada? Y acá no está hablando alguien que no haya tenido dinero. Claro, es como, padre, es fácil decir eso. No, él lo tuvo todo y se hastió. Finalmente tener dinero, en tener cosas, no encontró el sentido. Era humo, se fumaba. El dinero se pierde, el dinero te lo pueden quitar. Si tienes mucho dinero, solo quieres más. No te da tranquilidad en tu corazón. Y tampoco te asegura el futuro. Y acá, para ir terminando, recordamos lo que leímos en 1 de Timoteo 6:7. Dice, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y acá llegamos a algo, un verso clásico. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Hermanos míos, la raíz de todos los males es el dinero, porque te da la ilusión de tener control sobre tu vida. En nuestra cultura, incluso te da la ilusión de ser superior a otro. Ay, no tienen plata. No, esa persona tiene plata. El dinero puede desaparecer rápidamente. El amor al dinero es una forma muy burda de reemplazar a Dios. Y se transforma fácilmente en un ídolo. No amemos al dinero. No amar al dinero es una forma también de desprenderse y de confiar en Dios, de escucharlo, de obedecerle, de descansar completamente en Él. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿No hay que trabajar? ¿No, entonces no hay que hacer nada? No, claro. El predicador nos saca de este pesimismo y nos lleva a algo que, sinceramente, igual iluminó bastante mi vida. Dice, esto es lo que hemos comprobado, que en nuestra vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Hermanos míos, la posibilidad que nosotros tenemos de disfrutar del fruto de nuestro trabajo no es algo que nosotros nos damos a nosotros mismos. La posibilidad de disfrutar el fruto de nuestro trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pensemos en lo siguiente. ¿Las vacas disfrutan de su trabajo? ¿O las abejas salen a celebrar después de una buena producción de miel? No, no. Eclesiastés nos muestra que disfrutar del fruto de nuestro trabajo no es vanidad en sí mismo y es un regalo especial para nosotros. El trabajo y la riqueza en sí mismo no nos aseguran nada, pero poder disfrutar el fruto de Dios abre nuestro corazón al agradecimiento. Y así llegamos al punto final, al versículo 20. Y dice, como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Y acá Eclesiastés nos dice que el hombre no se obsesiona con los días de su vida porque Dios le llena el corazón de gozo. Nuestra ansiedad sobre el día a día se esfuma cuando miramos la cruz de Cristo, hermanos. Este no acordarse mucho de los días de su vida puede verse como ser libre de los afanes de esta vida bajo el sol. Ser libre de la ansiedad que sentimos día a día cuando no fijamos nuestra mirada en Cristo. Cuando uno recibe lo que tiene como don de Dios, no vive esclavizado a esa preocupación o a la ansiedad. Y no es algo que sea fácil. Por eso esto no es una
sección de la Biblia que nos deja así, súper fácil. Bien, miro a Cristo y así no estoy ansioso. Feliz. No es así, no lo vivimos así y por eso esto es un desafío. Este es un llamado a estar contentos por lo que Dios nos ha dado, ya que es muestra de su amor. No confundamos, hermanos, los regalos de Dios con quien nos dio esos regalos. Seamos reverentes ante Dios, escuchemos y obedezcamos, pongamos atención a su palabra, pero también tengamos gratitud y disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Hermanos míos, cumplamos nuestras promesas. Cuando sientan ansiedad por el mañana, recuerden que debemos mirar a Cristo y encontrar en Cristo, en la cruz de Cristo, eso que es lo único que le va a dar sentido a nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque a pesar de que la Biblia tiene tantos años, cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, nos confronta al pecado de nuestro corazón, nos confronta con las maneras en las cuales reemplazamos te reemplazamos a ti en nuestra vida. Y primero que todo te pedimos perdón, Señor, pero también te damos gracias por lo que tú nos has dado. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida con gratitud, que nos ayudes a poner atención a lo que tú quieres hablarnos. Y por sobre todo, Señor, a vivir nuestra relación contigo de una manera reverente, Dios. Que la forma en la cual nosotros entendemos nuestra relación contigo también se exprese en lo que hablamos, en lo que prometemos y en lo que hacemos, Señor. Y te pedimos, Señor, tal como tú lo dices acá en Eclesiastés, que podamos temer a ti, que día a día podamos mirar la cruz de Cristo, entendiendo de que es la cruz, que es el sacrificio de Cristo, lo único que nos puede alejar de nuestra necedad y de la dureza de nuestro corazón y de esta tendencia que tenemos a tratar de encontrar el sentido para nuestras vidas en otras cosas que no son tú. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.